Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Han pasado 3 años en los que Ucrania se negaba al diálogo y ahora con Turquía como mediador, Moscú y Kiev inician una nueva ronda de negociaciones sin condiciones previas que responda a temas sensibles como un alto el fuego, intercambio de prisioneros, pero sobre todo que continúen estas conversaciones, este diálogo entre ambas partes para poder solucionar uno de los conflictos que efectivamente ha tenido en las noticias y en la información mucho que contar. Pero antes debo recordarles a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo de la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene nuevamente el código QR para que pueda participar a través de su dispositivo móvil. Termina la primera sesión de negociaciones de paz entre delegaciones de Rusia y Ucrania luego de 3 años sin diálogo directo, esta vez en Estambul, bajo la mediación de Turquía. ¿Qué va a permitir esto? ¿Permitirá a Ucrania la normalización de las conversaciones? Ahí tenemos las opciones, sí, no. ¿Se victimizará de no haber acuerdo o utilizará negociaciones para promover sanciones? Otro de los temas que vamos a estar hablando más adelante. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana desde México. Ana Teresa, qué bueno saludarte. Bienvenida nuevamente. Gracias, Francisco. Con mucho gusto estar con ustedes. Bueno, primera ronda, Ana Teresa, de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. ¿Qué alcance tiene la reunión? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, primero la falta de seriedad de la parte ucraniana y la total dependencia de potencias extranjeras, sobre todo de la Unión Europea, básicamente de Inglaterra, Francia y Alemania, para pues, que Zelensky pudiera actuar. De hecho, ayer no se presentó y lo que vemos es que hasta hoy se presentó, pero pues con una postura totalmente que no se pudo resolver nada, porque Rusia sí no está jugando. Llegó muy seriamente a la negociación con gente bastante preparada, pero obviamente que no siguiendo el show mediático que quería Occidente, que era que llegara el presidente Vladimir Putin. Sí, y justamente vamos a ver, Ana Teresa, si me permites, lo que ha pasado el día de hoy, un anuncio que fue realizado por Vladimir Medinsky, jefe negociador ruso, asesor del presidente Vladimir Putin, poco después de cerrar las conversaciones con Turquía. Afirmó que Moscú está satisfecho con los resultados de las negociaciones. Ha señalado que el intercambio se llevará a cabo, este intercambio de prisioneros se va a llevar a cabo en los próximos días, aunque no especificó cuándo. Y recordamos que el más reciente intercambio de prisioneros tuvo lugar el 6 de mayo cuando 205 soldados regresaron a sus respectivos hogares, pero en esta ocasión es el mayor número de personas que van a participar desde este intercambio. Ana Teresa, desde la delegación rusa, ya 3 resultados positivos del diálogo. El primero, este intercambio de prisioneros, como decíamos. El segundo, discusión de opciones de alto al fuego que puedan funcionar, ¿sí? Y el tercero, el entendimiento de posiciones para la continuación del diálogo. ¿Cómo ves estos 3 puntos que menciona Rusia? ¿Es positivo? ¿Puede acercar un poco más el diálogo entre ambas posturas? Me parece que es muy positivo para Rusia y no lo que esperaba Occidente con Zelensky, porque ellos pensaban que el gobierno ruso iba a aceptar ese mes de negociaciones que le exigían, que le exigían cuando en realidad quien está ganando en el campo de batalla es Rusia, es el ejército ruso. Sin embargo, con esta negociación, Rusia deja ver que no está en contra de este intercambio. Sin embargo, siempre va a ser en sus condiciones porque ellos van ganando en el campo de batalla. Y las potencias europeas, lamentablemente,
no están ubicadas en su verdadera posición dependiendo de sus fuerzas militares ni de su capacidad de negociación. Sabemos que los intereses de las potencias europeas son espurios. Realmente lo que quieren es la tierra fértil de Ucrania, que ya les había sido prometida, y lo que quieren también es ganarle a Estados Unidos este acuerdo tan terrible para la población ucraniana y para el país que Zelensky se vio obligado a firmar a cambio de una posible ayuda militar. Pero para Rusia este acuerdo significa que, como decía, tiene una postura abierta al diálogo. Sin embargo, no va a haber esa tregua que quería Occidente para que pudieran rearmar sus posiciones, sus municiones y volver a hacer planes estratégicos. Y bueno, el intercambio de prisioneros, pues quiera que no, es realmente muy positivo. Sí, hablabas de las potencias europeas, Ana Teresa, en una economía de guerra que ha querido implementar el viejo continente. En los últimos meses hemos visto esa retórica, ¿no?, de rearmarse directamente, de en una verdadera economía de guerra tener todos los elementos de la sociedad que se reorienten a la defensa, ¿no?, de todo lo que es el continente europeo. Hemos visto precisamente en los últimos meses esta retórica que viene a ser contrapeso a lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Cómo ves también esa retórica y el contrapeso que puede ofrecer el diálogo en Estambul el día de hoy? Ay, es lamentable, en una palabra. Pues desde en el tren, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido con esas bolsitas extrañas, desde ahí pues muestran la decadencia de sus civilizaciones, por una parte. Por otra parte, están manejando a este, perdón que lo diga, criminal de guerra que es Zelensky, que ya no es presidente y que solo se mantiene ahí gracias al apoyo de estas potencias que están totalmente desfasadas de lo que está ocurriendo en el orden mundial, porque ahora van a sacrificar a su población reuniendo de los ingresos estatales mucho dinero, como ya les pidió von der Leyen, para rearmarse. Entonces, la causa, si vemos la otra parte, la causa de Rusia es justa. Le han hecho una propaganda brutal en Occidente con la Big Data, que es una forma, como sabemos, Francisco, de la guerra híbrida que está llevando a cabo el Occidente en general. Y la, pues, la causa de Rusia es salvar a sus ciudadanos de etnia rusa que nacieron en Ucrania y que fueron bombardeados selectivamente durante 8 años, cuando los acuerdos de Minsk fueron solamente un engaño a Rusia, que pues no se merecía esto y que ha reaccionado con mucha prudencia, pero con mucha decisión. Y si esperamos un poco más, como no quieren el alto al fuego, pues Rusia puede seguir eh, adentrándose en el territorio ucraniano hasta llegar, me parece a mí, a un punto estratégico que es el puerto de Odessa, porque además a un paso está Transnistria, que también es, como sabemos, un territorio con población étnicamente rusa que no seguía eh, por Moldavia, por las decisiones de Moldavia. Entonces, pues todo esto yo creo que fue favorable a Rusia, mostró apertura, pero también decisión, y no se prestó a ese show mediático en donde el presidente Trump estaba esperando que llegara Vladimir Putin para verlo. Pues él realmente no tiene nada que hacer. Esto es un conflicto bilateral que la OTAN utilizó para ir debilitando a Rusia, pero pues todos estos planes no se han logrado. Bien, vamos a ver algunos otros elementos
sobre esta reunión el día de hoy, Ana Teresa. Han pasado 3 años en los que Ucrania se negaba al diálogo. En Turquía, como ahora como mediador, Moscú y Kiev han discutido este posible alto el fuego en todas sus modalidades. Ambas delegaciones parecen estar dispuestas a un cese de hostilidades. Sin embargo, Moscú advierte y exige garantías ante un escenario en el que Ucrania use el cese del fuego como una estrategia para que sus fuerzas descansen, movilizar tropas adicionales, adquirir más armas occidentales o simplemente un pretexto para más sanciones hacia Rusia. En tanto, aún hay expectativa de un encuentro entre ambos presidentes y la participación, por supuesto, de Donald Trump y las negociaciones. Ana Teresa, y con esto también preguntarte, porque en una entrevista grabada el día de hoy, viernes, Donald Trump expresaba que quería reunirse con su homólogo ruso para resolver el conflicto ucraniano, agregando que Zelensky no tenía las cartas. Entonces, ¿cómo ves también esa participación de Estados Unidos en próximas reuniones o conversaciones? Bueno, me parece que a Estados Unidos le urge que termine el conflicto para saquear de manera, pues verdaderamente vergonzosa todas las riquezas de Ucrania. Con ese acuerdo, realmente Estados Unidos se convierte en una especie de potencia colonial del siglo XIX. Si bien hasta ahora en nuestros países y en otros de África y Asia, Estados Unidos había ejercido el colonialismo económico, pero no territorial. Ahora lo que vemos es un colonialismo desgarrador para Ucrania, con ese acuerdo que hicieron firmar a Zelensky, en donde pues gran parte de la riqueza ucraniana va a pasar a Estados Unidos. Y pues entonces uno se pregunta, ¿para qué 1 millón de muertos, hombres ucranianos en edad de pelear, jóvenes y de mediana edad, si acabaron en esta parte de Ucrania siendo una colonia de manera pues que no se había visto todavía esta actitud? Entonces, realmente por eso me parece que le urge a Donald Trump, y también le urge porque, pues como sabemos, y ustedes lo plantean mucho en el canal, realmente Estados Unidos, bueno, esta administración concibe a a China, perdón, Trump concibe a China como el gran enemigo de Estados Unidos actualmente, después de que pues fue su maquiladora durante muchísimos años, desde el año 1971. Ahora ya no le parece a esta administración y ahora se ha convertido en una gran enemiga. Entonces yo creo que de ahí la prisa, y también el querer entrevistarse con Vladimir Putin es mostrar sus capacidades de negociador, de ese show mediático que le gusta tanto hacer, y demostrar que gracias a él se firmó la paz. Me parece que esto es una gran mm, mentira, que la paz se va a tener que firmar porque Rusia va avanzando sin descanso en el terreno, que es ahí donde se va a definir realmente cómo van a quedar las cosas de ahora en adelante, y no sin la pena de Rusia, porque pues recordemos que este territorio de Ucrania es la madre de la cultura y de la nación rusa, y me parece que los rusos han de estar pensando cómo es posible que en donde se formó su etnicidad, la Kiev de Rus, en el siglo IX después de Cristo, se pueda estar hablando de que Estados Unidos, esta potencia que hemos padecido mucho los latinoamericanos, ahora intente saquear lo poco que queda después de esta guerra, ¿no? Muy pendientes con ese escenario y lo que se produzca allí en estas conversaciones, primera ronda, y esperamos pues más adelante seguir en ese contexto. Ana Teresa, muchísimas gracias. Contrario, Francisco, un gusto estar con ustedes. Igualmente nosotros contigo, Ana Teresa. Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana desde México, y entender un poco el escenario
que ha sucedido en Estambul con esta primera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Vamos a despedir la primera parte del programa. Le recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales, ya que tiene el código QR para que usted pueda participar. Más adelante analizamos los resultados. Por lo pronto vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy analizando el escenario que se produjo el día de hoy en Estambul, Turquía. Allí delegaciones de Rusia y Ucrania han hecho una primera ronda de conversaciones para el diálogo de paz, pero hay otras aristas. Justamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a la comunidad internacional el día de hoy a poner sanciones en sectores bancarios y energéticos de Rusia. El Ejecutivo aún sostiene esta narrativa de victimización respaldada por Occidente, argumentando que Moscú no toma acciones reales para detener lo que ocurre en el terreno y darle a la diplomacia una oportunidad real. Exigió mantener más presión contra Rusia para que tome poder en su delegación. Sin embargo, el líder ucraniano tampoco ha dado garantías para avanzar en el proceso de paz. Seguimos analizando este escenario. Me acompaña Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Fernando, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien. Y hablando un poco, Fernando, de lo que ha ocurrido en Estambul, pero a la par también sigue la retórica de Volodymyr Zelensky en torno a Rusia y la posibilidad de más sanciones. ¿Qué significa esto dentro del inicio de unas conversaciones de paz? Bueno, yo creo que existe una campaña mediática, una guerra propagandística, si tú quieres, que lidera Zelensky y la OTAN, y que han mantenido durante todo este conflicto un relato, ¿no es cierto?, en donde han hecho cada cierto tiempo declaraciones grandilocuentes y tratan de mantenerse en una postura como si ellos tuvieran la razón o como si Ucrania estuviera ganando. El problema es que Ucrania ya perdió la guerra. La guerra en términos militares está perdida y ahora lo más lógico, lo más humano hoy día es entablar negociaciones y terminar con el conflicto. Pero Ucrania no quiere, más que Ucrania, o sea, Zelensky y sus socios de la OTAN, particularmente el Reino Unido, están en un problema muy serio, porque después de todo este proceso, donde ellos se retiraron en el año 2022, se retiraron de las negociaciones en la misma Turquía y intentaron, ¿no es cierto?, una derrota militar de Rusia. Bueno, eso fracasó absolutamente, fue un desastre para la OTAN, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, esta es una guerra de la OTAN contra Rusia, en donde Ucrania pone los soldados y pone los muertos. Entonces, eso ha sido un desastre, esto ha sido una verdadera masacre, ¿ya?, sin sentido, cuando se podría haber resuelto a las pocas semanas de haber iniciado este conflicto. En ese minuto fue precisamente el Reino Unido, Inglaterra, ¿no es cierto?, la que planteó y empezó a administrar a Zelensky para que no negociara y se enmarcara en una estrategia de derrota militar de Rusia. Pues bien, esa derrota militar es exactamente lo contrario. ¿Ya? Rusia no se quebró, el bloqueo que intentó Occidente fue un fracaso y en este minuto los líderes occidentales, los Macron, las von der Leyen, ¿ya?, los ingleses, tienen un gran problema político, porque ¿cómo explican esta situación a sus votantes y a sus electores? ¿Ya? Este es un desastre no solamente de Ucrania, es un desastre de la OTAN. Entonces están muy complicados ellos, ¿ya? Y están tratando de mantener
este discurso mediático, este show mediático, eh, como una suerte de cortina de humo política, ¿ya? Pero eh, no tiene sentido. O sea, la guerra ya la perdieron. Sí, y justamente hablabas del tema mediático, Fernando, y vamos a ver un elemento, porque Kiev también ha impulsado una ola de desinformación en el que cuestiona la ausencia del presidente ruso en estas negociaciones. Sin embargo, la periodista Elena Villar desmintió esto, compartió en redes sociales lo siguiente, y vamos a compartirlo. Putin no dijo que él mismo iría a la reunión, es desinformación occidental impulsada por Kiev. De hecho, es muy probable que Putin nunca se reúna con Zelensky, puesto que este no tiene legitimidad presidencial. Para Rusia, Putin se reunirá con un igual, con Trump, cuando sea el momento. Preguntarte, Fernando, sobre esa posibilidad y referente a esa ola de desinformación que se ha presentado, en la que se centran únicamente en el hecho de que Putin no llegó a Estambul el día de hoy. Bueno, es un poco lo que trataba de enfatizar. Hay una guerra mediática, ¿ya? Y la verdad es que la desinformación de la prensa occidental es increíble, ¿ya? Es increíble. Por una parte se presentan como los defensores de la libertad, ¿ya? De la democracia, y por otro lado han establecido una guerra mediática, una censura y una desinformación que que no tenía precedente, ni siquiera en la Guerra Fría. eh, es el nivel de control informativo que hoy día ejercen los medios occidentales frente a esta situación, ¿ya? Sí. Y también la otra desinformación la tienen también en el conflicto palestino. O sea, mira, Occidente está en decadencia. Europa, el neoliberalismo y el globalismo europeo, ¿no es cierto?, está en decadencia, está con serios problemas internos. Y por eso te digo, tratan de administrar, tratan de jugar, tratan de mantener esta suerte de mundo de fantasía, ¿no es cierto?, administrando las comunicaciones y en realidad como si vivieran en un universo distinto. El problema es que podrán jugar algún tiempo con eso, pero la realidad finalmente se impone y lo que vemos es que se está imponiendo. Entonces yo creo que Rusia va paso a paso y van planteando las situaciones, y si tú te fijas y si tú haces un seguimiento, elige tú la fecha y empiezas a hacer un seguimiento, te das cuenta que siempre en la medida en que se hacen planteamientos serios por parte de Rusia, o en la medida en que Rusia dice la ofensiva que ustedes lanzaron el año 23 va a fracasar, ¿ya? Fracasó. Lo que ustedes intentan va a fracasar, no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces siempre van inventando un, un relato a cada situación, ¿ya? Como que ellos estuvieran ganando, como que ellos estuvieran imponiendo las condiciones. Entonces ahora le imponen condiciones a Rusia, o Zelensky plantea este discurso ya de que hay que seguir sancionando a Rusia. Eso ya no tiene sentido, ¿ya? Pero, como te digo, yo creo que es una suerte de relato mediático en la medida en que están absolutamente desconcertados, ¿ya? Porque no les funciona nada. Además que su socio principal, ¿ya? Que es Estados Unidos, que es Donald Trump, los deja fuera de juego, porque finalmente el propio Trump dice, mire, aquí esto se va a negociar entre Putin y yo, ¿ya? En el fondo, entonces aquí hay un espectáculo triste finalmente. Si tú lo analizas, es increíble al nivel de payasa, casi como de circo, ¿ya? La actitud que han tomado los líderes europeos. Sí, y por último quería preguntarte, Fernando, ¿es esa misma actitud lo que va a permitir más adelante que continúe el diálogo o al contrario, crees que teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado de Volodymyr Zelensky, no se dé o no se lleve a cabo una conversación de paso, un diálogo duradero? Mira, ojalá que para salvar vidas ucranianas y de gente que no tendría por qué estar muriendo en este conflicto absurdo que nunca debió haber ocurrido. Este es un conflicto que obedece a
a la ambición de la OTAN de cercar a Rusia, un fenómeno que empezó el año 1996 con Bill Clinton. Entonces, bueno, pero más allá de ese paréntesis, eh, mira, la única posibilidad de que se llegue a un arreglo pacífico es que se atiendan las razones de fondo que ha planteado Rusia, ¿ya? Mientras eso no ocurra, no se va a solucionar el conflicto, ¿ya? Ahora, es muy interesante la advertencia que ha hecho el presidente de Rusia, ¿ya? Porque si Ucrania vuelve a jugar el juego de hacer todo este show, de participar y volverse a retirar, un juego que ya se lo vimos una vez, o sea, no es primera vez, este es un acto que ya ocurrió, ¿no es cierto? Los rusos le dijeron, bueno, entonces vamos a llegar al río, a la frontera del Dnieper, ¿ya? Y si siguen, finalmente vamos a llegar a Kiev. O sea, cada vez que Ucrania se retira de las negociaciones, como decía la vocera del gobierno del Kremlin, pierde y vuelve a negociar, ha perdido una cantidad enorme de territorio. Fíjate que si Ucrania hubiera aceptado las negociaciones del año 2022, cuando Rusia se las propuso, ¿ya? No hubiera perdido mucho menos territorio del que hoy día ya perdió, ¿ya? Porque Rusia no va a aceptar, ¿no es cierto?, que las regiones del Donbass y todo eso que ha conquistado, ¿no es cierto?, vuelvan a Ucrania. Y fíjate que el año 2022 Rusia estaba dispuesta a una serie de provincias, ¿ya? Que siguieran perteneciendo a Ucrania, del Donbass estoy hablando, pero como federadas, en que se respetara el derecho de la población rusófona, etc. Bueno, hoy día eso ya salió de la mesa, ¿ya? Hoy día todos esos territorios pasan a ser territorio de Rusia, ¿ya? Claro. El año 2022 era solamente la provincia, si no me equivoco, no me puedo acordar, pero era la que ya había votado su anexión a Rusia, ¿ya? Así es. Bueno, ahora son Zaporizhia y todo un resto de provincias. Entonces, es absurdo prolongar este conflicto, ¿ya? Sí. Ucrania no tiene ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, no solamente de ganar, de mantenerse, ¿ya? Combatiendo. Ya no tiene soldados, están mandando niños, Sí. están con, ¿cómo se llama?, movilización forzosa. La población no quiere seguir peleando, ¿ya? No tiene sentido esta guerra, ¿ya? Entonces, prolongarla para darle el gusto a unos cuantos líderes occidentales que no hayan cómo salir de este lío político en el que se metieron, es criminal, Sí, totalmente simplemente. una acción y por supuesto una situación regresiva incluso para propio Ucrania. Fernando, así finalizamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por hacernos entender un poco este escenario. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, hablando y reflexionando sobre pues, este escenario que se ha vivido hoy en Estambul sobre Rusia y Ucrania y los diálogos de paz. Nosotros con esto finalizamos, no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, nuestro servicio informativo, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.